Hola, bienvenido, bienvenida al canal. Si eres nuevo o nueva, yo soy Sergio López, fotógrafo de interiores y arquitectura en Barcelona, y hoy vamos a hablar de cómo preparar y enviar las fotografías que haces en un reportaje para que tu cliente te escoja las que quiere que edites y retoques. Como ya os he explicado en algún vídeo, cuando ya tienes cierto nivel, el cual yo aún no he alcanzado, ya trabajas haciendo fotos que a lo mejor prepararlas, esperar a la luz y todo eso te puede llevar 1 hora, 2 horas, al final haces a lo mejor 10-15 fotografías en un día y cada fotografía de esas que haces por el tiempo que te lleva trabajarlas, tu cliente ya las va a pagar porque va a estar allí contigo y todo lo que produzcas, digamos, es porque él ha estado contigo, ha decidido que lo quiere hacer y es un tiempo que vas a tener que cobrar. Sin embargo, hasta que llegues a ese nivel, probablemente te pase como a mí, que yo pues voy mediodía, un día, depende de lo que tengamos que fotografiar. Si es un hotel grandísimo, es un piso o es una reforma solo de un cuarto de baño, yo qué sé, te va a llevar más o menos tiempo y tú tienes que preguntar cuántas fotografías espera recibir el cliente. Imagínate, a lo mejor esperan de un hotel, pues yo qué sé, 30 fotos y lo normal es que tú hagas más de 30 porque simplemente te dará tiempo y a lo mejor eso hace, yo qué sé, pues me invento 40, 50 según el día, según cómo lo tengan preparado, porque a veces no depende de ti, sino que depende de ellos, si tienen la habitación lista, si está ocupada, si no. Hay veces que si estás por ahí de reportaje, sobre todo en los hoteles, tienes que esperar a que preparen las zonas que vais a fotografiar, o por ejemplo si estás en un piso y lo están decorando o algo así, pues a lo mejor te preparan una habitación, tú estás haciendo fotos de la habitación y de repente quieres ir a hacer fotos al salón y aún no han terminado de prepararlo y tienes que esperar, pues dices, bueno, pues hago alguna foto más de la habitación. Entonces tú después de esas fotografías se las envías a tu cliente y te va a escoger las que quiere que tú trabajes. Si te había pedido 10, pues es eso, te pedirá 10 o con suerte te pedirá más. Lo bueno de hacer más fotos es que es eso, pues si te salen bien tendrás más oportunidad de vender algunas fotografías más, lo cual a mí creo que me pasa en el 99% de los casos. O sea que tampoco creáis que es una mala práctica que tengáis que hacer más fotos de las que os han pedido, porque es una manera, una oportunidad para que podáis vender algo más de lo que en un principio os habían pedido. Dicho esto, yo hoy he tenido un reportaje. He copiado ya las fotos al ordenador y os voy a enseñar cómo yo las prepararía para enviárselas a, en este caso, mi clienta. Vale, pues os he ahorrado el paso en el que copio las fotos. Esta es la carpeta que me produce mi cámara y la he copiado aquí, ocupa 10 gigas, y deciros que además de copiar en el escritorio para trabajar en ella, porque desde el escritorio va a ir todo más rápido, porque tengo un disco duro de estos de estado sólido, un SSD, también me las he copiado en mi carpeta de CDS, copias de seguridad, donde tengo las fotografías ahí, por si acaso pues meto la pata o copiando y pegando me las cargo. Entonces yo lo que hago es renombrar esta carpeta con la fecha, el nombre de mi clienta, bueno, el nombre que tiene de su empresa y, por ejemplo, para diferenciar el proyecto le pongo industria, que es la calle donde estaba el piso que fotografiamos. Aquí es donde están las fotos que vienen de mi cámara, yo le llamo a eso import y hago otra carpeta que le llamo LR de Lightroom. Creo que esto ya os lo había enseñado en algún vídeo. Conste, como os digo siempre, que yo soy autodidacta, no sé si mi flujo de trabajo es el más adecuado, yo es lo que hago y me funciona. Si tenéis algún consejo o algún tutorial en el que te enseñen mejor esto, pues yo muy agradecido. Entonces voy a Lightroom y creo un catálogo nuevo, crear un catálogo nuevo, lo creo aquí en LR y le llamo, pues eso, monotropa industria, crear. Y una vez en Lightroom, archivo, importar fotografías y vídeo, y ya me sale aquí la carpeta en la que están las fotos. Entonces ya de los ajustes de revelado que yo tengo previos, tengo el de que yo le llamo solo para mostrar y que es la manera o el ajuste que más se puede parecer a las fotografías finales, el que yo me he preparado que se puede parecer a las fotografías finales, pero que me lleva menos tiempo preparar. Obviamente ya saben que las ventanas o cosas que haya que retocar lo vamos a hacer luego, pero quiero que tengáis claro que este ajuste no es el que yo usaré después para editar las fotografías finales. Le pongo los metadatos míos también que tengo guardados, importar. Mientras se están importando y se están aplicando esos ajustes automáticos, os explico sobre ese tema del ajuste. Ya teníamos un vídeo en el que yo os explicaba cómo editar fotos rápidamente y no hay ninguna cosa rara que yo haga. Al final el Lightroom es un programa limitado y ya lo que habíamos tocado allí de contraste, de activar el perfil de la lente para que corrija las aberraciones cromáticas, etcétera. Todas estas cosas no hago ninguna cosa rara. Pero por ejemplo os explico que una vez que me escogen las fotos, yo antes de irme en Photoshop, que yo voy a trabajar con varias capas y eso,
voy a, por ejemplo, levantar un montón las sombras hasta el 90 y bajar las altas luces hasta el menos 90 para sacar todo el detalle que pueda de las zonas más claras y las zonas más oscuras. De esa manera, si yo en Photoshop tengo toda la información posible, voy a saber si tengo que retocar alguna cosa en las zonas más claras o las zonas más oscuras. Si yo tengo las sombras muy oscuras o las altas luces muy quemadas, pues por ahí se me pueden perder detalles que después se me pueden colar en las fotos finales. Sin embargo, aunque yo levante un montón las sombras ahí, después cuando yo vuelva al Lightroom y les aplique un retoque final que yo hago después de haber hecho todo el trabajo de capas y de retocar y todo eso, por ejemplo, una de las cosas que hago es esas sombras que tanto levanté las vuelvo a bajar porque me gusta más que las sombras estén oscuras. Entonces tú podrías pensar, ¿para qué las levantas si luego las vas a bajar? Pues la razón es esa, las levanto primero para tener toda la información visual posible a la hora de retocar y ver errores y esas cosas. Esto es simplemente un pequeño ejemplo para explicaros por qué no es lo mismo el ajuste que yo le paso ahora que el ajuste que voy a poner antes de ir a Photoshop y trabajar por capas que el ajuste que yo voy a poner antes de entregar ya las fotografías finales. Entonces, mientras se importan, yo voy a ir girando las fotografías que hice en formato vertical. Hasta aquí, botón derecho, rotar a la derecha. Fijaos cómo yo hago un montón de pruebas de luz para luego quedarme con lo que más me interesa. Esto es todo, digamos que este tipo de fotografía nunca sabes lo que te vas a encontrar, nunca sabes qué condiciones va a haber y se trata de saber resolver los problemas y llevarte para casa todas las opciones y ya en pantalla grande explorar y escoger lo que mejor se adapta a lo que tú quieres entregar. Vale, ya se han terminado de importar y aplicar esos ajustes. Las hemos copiado en el ordenador, hemos hecho la copia de seguridad, las hemos importado con los ajustes y hemos girado las que están en formato vertical o de retrato. Ahora lo que voy a hacer es explorar todas las fotos y de cada una de las tomas que yo hice, escoger la que yo creo que se va a parecer más o que es más bonita, que le pueda llamar más la atención a mi clienta para que la escoja. Tú ahora mismo es incluso un proceso de venta, entonces te viene bien pasarte a lo mejor 10, 15, 20 minutos preparando tus fotos para que la mayoría de ellas le llamen la atención y con suerte te coja todas. Entonces ahora voy al módulo revelar. Si no sabes dónde están las cosas, recuerda que tenía un vídeo preparando el espacio de trabajo tanto de Lightroom como de Photoshop, lo pongo por aquí arriba. Y ahora lo dicho, voy a ir una por una y escogiendo la foto que más se parece a lo que yo quiero mostrar. Entonces me voy hasta el principio y deciros que mientras escojo la foto que más se parece o lo que más creo que puede ser más atractivo, creo que puede ser, yo ya voy a ir aprovechando y corrigiendo el balance de blancos. Algo así. Entonces yo la marco con una estrella, simplemente pulsando 1 en el teclado, aquí, donde tú quieras. Vale, pues he terminado de preparar mis fotografías. Fijaos que de 405 archivos que yo traía he escogido 63 y esas son las que le voy a pasar a mi clienta para que escoja. Entonces yo ahora vuelvo a empezar y empiezo a mirar cosas una por una que a lo mejor puedo querer corregir. ¿Vale? Aquí le voy a poner un poco más oscuro esta zona y un poco más cálida para que esté todo un poco mejor integrado. Y otra cosa que voy a ir mirando es si algunas tienen exageradamente mal las verticales o las horizontales. Y como os había enseñado en este vídeo, ¿vale? Para corregir verticales y horizontales, si aún es algo que no tenéis claro o los diferentes tipos de perspectiva, este que os he dicho de un solo punto de fuga o dos, está ahí todo explicado, pues entonces usando uno de los métodos que yo os decía allí, voy a corregir esto. Y ya tengo las fotos listas para enviar. Si a ti te va mejor ir una por una dejándolas totalmente listas, me parece bien. Es como te funciona a ti. Yo prefiero ir fase por fase. Primero escojo la que me va mejor y ya le ajusto el balance de blancos y la exposición, y una vez tengo mi selección, vuelvo a pasar por ellas y les hago ajustes, a lo mejor eso de perspectiva con las líneas, recorto si se ve mucho techo, mucho suelo, o a lo mejor alguna cosa que está un poco deformada por el tema del gran angular, y eso lo intento disimular con recortes, como os explico en otros vídeos. Y en resumen, más o menos, eso es lo que les he hecho a las fotos antes de enviarlas. Ahora vamos a ver cómo las preparo para enviárselas a mi clienta. Entonces tenemos aquí las fotos preparadas, le doy a Control A para seleccionar todas y voy a exportar y os muestro que yo tengo eso, pues ya diferentes configuraciones para exportar, y yo tengo que esta que es seleccionar baja marca de agua, que quiere decir en baja resolución, van en 72, 1000 píxeles el borde largo, y le voy a llamar pues eso, seleccionar fotos industria, y estas fotos van a ir pues eso en baja resolución y van a tener
una marca de agua. Exportar y ya se me van a una carpeta. Y gracias a mi amigo Álvaro Viera, que es un fotógrafo de arquitectura que os recomiendo que le sigáis porque hace un trabajo muy bueno, él me dijo que le enviaba a sus clientes lo que se llama una hoja de contactos, que es lo que antes era, pues digamos, donde tenías tus clichés cuando se disparaba con film, y entonces él, en lugar de pasarle las fotos así sueltas, como yo suelo hacer, les pasa un PDF con todas las imágenes, de manera que sus clientes, aunque de, por ejemplo, estas 60 imágenes cojan 20 o 30, pues tienen por lo menos un PDF con todas las imágenes del proyecto por si lo necesitan para enseñarle a un cliente o lo que sea. Entonces me pareció una cosa muy guay, que hace poco me comentó por teléfono, entonces es algo que yo ahora también hago. Entonces les doy las dos opciones. Como cada persona se organiza de una manera, pues si prefieren organizarse por fotos sueltas, como les solía y suelo pasar yo, que lo hagan así, y si prefieren tener un PDF e ir mirando y tomando nota, pues que lo hagan así. Yo ahora he puesto a exportar estas fotografías para que vayan sueltas en JPG, y además con ellas seleccionadas voy a imprimir. Y en el módulo imprimir también tengo guardada una plantilla que se llama hoja contactos, y entonces mis clientes recibirán este PDF con todas las fotografías con el número debajo. Entonces le doy a imprimir, le llamo también fotos industria, guardar, y ya podemos cerrar el Lightroom. Entonces yo me he quedado ahora con ese PDF en el cual las fotos van sin marca de agua, pero van, como veis, en una resolución muy baja, por lo tanto no es como si fuera regalar las fotos, pero aquí veis. Como os decía, estos son 63 fotos que he editado, cada una, digamos, con una sola capa, o sea, a partir de un solo RAW, pero yo después tengo, si tenía unas 400 o algo así, pues que tengo otras 340 tomas con las cuales yo voy a trabajar después. Una vez que mi clienta me escoja las fotografías que quiere trabajar, después es cuando yo volvería a empezar, y de las que ella me ha escogido ya pasaría por el proceso ese que habéis visto en otros vídeos que tengo subidos a cámara rápida, por un montón de capas de flash, por Photoshop, retocando todos los detalles. Os dejo por aquí el último que he subido, y en la descripción de ese tenéis un link al otro que había hecho. Y como os decía, por otro lado, si se apaña mejor por carpetas, pues tiene aquí las fotografías sueltas, y como os decía, van en un tamaño pequeño y sin mucha resolución, ya veis que no ocupan toda la pantalla, y con la marca de agua, porque así las puede ver un poco más grande, y entonces les doy esas dos opciones para que escojan lo que les vaya mejor. De media yo con estas cosas, obviamente depende del reportaje, me puedo pasar desde 20 minutos hasta media hora, 40 minutos si es un reportaje de un hotel de varios días, pero me vale la pena pasar este tiempo extra por lo que os decía, cuanto más presentables estén esas fotos, más posibilidades de que os escojan más de las que os habían encargado. Si trabajáis también de esta manera, que es fotografiando más de lo que os piden para que luego os escojan. Simplemente por comentaros, estas 63 opciones que yo le doy, las hicimos en 5 o 6 horas. Quedamos a las 10 y estuvimos hasta las 3:30, 4, para simplemente comentaros un poco el ritmo de trabajo. Hay otras personas que hubieran hecho esto mucho más rápido o mucho más despacio. Yo digamos que es con el tiempo que más o menos calculamos lo que me dio tiempo a hacer por la manera en que yo trabajo. Y ahora ya escribí ya el mail a mi clienta, y aunque ya lo sabe, pues simplemente en el mail le comento que, como bien sabe, si hay cosas quemadas o cosas que le llamen la atención, pues eso lo vamos a corregir una vez me escoja las fotografías en las que quiere que trabaje. Y son las que ya trabajadas veréis en mi web, en mi Instagram o donde sea. Aquí, si os habéis fijado, había muchas fotos de detalles constructivos, a lo mejor de los abridores de las puertas de la cocina, por ejemplo, o de los azulejos del baño, que yo esas fotos no las voy a publicar en ningún sitio, porque aunque son importantes para una clienta interiorista, como era este caso, no es algo que yo quiera poner en mi portfolio. Como os digo siempre, escoger las fotos que queréis poner en vuestro portfolio y editadlas como a vosotros os interesa que se muestren. Así que es eso, espero que haya sacado alguna idea de este vídeo. Creo que os puede ir bien para un poco conocer los protocolos que puedes tener en el día a día a la hora de tratar con los clientes y enviarle las fotos. Así que espero que te haya aportado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te recomiendo mucho que no te quedes solo con lo que yo te cuento y busques todas las fuentes de información posible para poder formarte una visión propia de las cosas. Recuerda que en mi blog y en mi podcast también te cuento temas de marketing, psicología, crecimiento profesional. Puedes suscribirte a mi newsletter y los recibirás directamente en tu mail. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.